Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Esta semana estamos leyendo y estudiando la porción de la Torá que se llama Ki Tetse, que significa cuando salgas. Y comenzamos leyendo esta semana el libro de Deuteronomio, capítulo 21, verso 10 hasta el 25, verso 19. En el estudio de esta semana, en esos 4 capítulos de Deuteronomio, estamos estudiando sobre los mandamientos, los preceptos, las leyes que le dio Moisés al pueblo justo antes de entrar a la tierra prometida. Y dentro de lo que estamos leyendo esta semana, pues vamos a estar aprendiendo sobre los primogénitos, los hijos rebeldes, leyes que tienen que ver con la relación sexual en el matrimonio, leyes sanitarias, leyes que tienen que ver con matrimonio y divorcio, el matrimonio de un levita. Así que esta semana estamos aprendiendo todos esos temas mientras que leemos nuestra parashá. Cada día leemos una porción de la Biblia. Pero en esta noche, hoy es 25 de agosto y tengo el privilegio de compartir una palabra, una porción de la porción, como yo siempre digo, de Deuteronomio 21, capítulo 21, verso 10. Entonces, si me permiten, voy a compartirles la pantalla para que vean el verso. Estamos aprendiendo, como les dije, de la parashá 49, Ki Tetse, y significa cuando salgas. Estamos leyendo del capítulo 21. En el verso 10, leemos: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y Yahweh tu Dios los entregue en tu mano y los tomes en cautiverio, y entre los cautivos veas alguna mujer hermosa y te prendes de ella, o sea, sientes atracción y desees tomarla por mujer tuya, entonces el Eterno le da instrucciones a los soldados del ejército de la casa de Israel, o sea, de los israelitas. Y un soldado en un ejército pagano no tendría remordimiento. Hágase la idea que usted está pensando ahora mismo en un soldado o en muchos soldados de un ejército pagano que no le tiene temor a Dios. Y ellos no tuviesen remordimiento de capturar, de llevarse a una mujer del pueblo enemigo. Ellos la pudieran capturar, la pudieran violar, después la botan, porque sería una mujer cautiva del país enemigo. Pero no es así en el ejército del Señor de Israel. Un popular refrán en inglés o de Inglaterra dice así: todo es justo en el amor y la guerra. Y eso lo hemos oído muchas veces, pero este refrán implica que las reglas de conducta se pueden suspender o obviar o ignorar cuando se está peleando en una guerra o cuando se está bregando con un romance, porque dicen, en inglés se dice all is fair in love and war, como diciendo ya no hay justicia o no hay reglas o no hay normas a seguir cuando estamos en medio de una guerra o de un romance. Pero la Torá no nos enseña eso. La Torá no está de acuerdo. Quiere decir que nuestro Elohim, nuestro Dios, no está de acuerdo tampoco. Leámoslo otra vez. Deuteronomio 21, 10 al 11. Estas son las instrucciones de Dios. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y Yud Hei Vav Hei, tu Dios, tu Elohim, los entregue en tu mano a los enemigos y ustedes, israelitas, los tomen en cautiverio, y entre los cautivos veas alguna mujer hermosa y te enamores o te prendes o te sientes atracción y desees tomarla por mujer tuya,
de acuerdo a la Torá, y no voy a seguir leyendo, de acuerdo a la Torá, no todo es justo en el amor y la guerra. La porción de la Torá de la semana pasada nos explicó las leyes de conducta cuando saldría el pueblo de Dios a la guerra. La porción de esta semana se pone más interesante aún, porque nos introduce al prospecto del romance aún en el campo de batalla. Usted dirá, romance en medio de una guerra. Pues sí, la Torá reconoce, o mejor dicho, el Eterno reconoce que los soldados del ejército que están conquistando una ciudad pueden ser tentados a capturar mujeres. Y él se dirige a ellos de esta manera. Él les prohíbe a los israelitas, a los varones israelitas, actuar basados en sus impulsos. Ellos no podían actuar como les daba la gana porque estaban en medio de una guerra. Hemos oído historias de horror de cómo los países que están en guerra aún en la actualidad, pues no tienen parámetros, pero nuestro Elohim no opera de esa manera. Él le dio instrucciones a los varones de guerra de Israel. Y él le dijo, en vez de actuar basados en sus impulsos, la Torá te demanda, o sea, el Eterno te demanda que la mujer capturada, oigan esto, la mujer capturada del campo del enemigo, o sea, de la ciudad del enemigo, del pueblo de los enemigos de Israel, sea capturada, pero que también se le dé dignidad y honor. Por eso no es entendible que a una mujer no la traten con dignidad ni con honor, porque a unas mujeres que capturaban cuando estaban en guerra se tenían que tratar bien, o sea, se tenían que tratar con dignidad, se le tenía que dar cierta importancia. Y el Eterno les da instrucciones a los varones de Israel y les dice en la parashá de esta semana, a ella se le tiene que permitir un tiempo para que ella pueda llorar a sus padres. A ella se le dará el honor del matrimonio, o sea, te tendrás que casar con ella. A ella no se le tomará a la fuerza. Con ella se tenía que casar el hombre. Él le daría a ella el status de esposa o de mujer de él. A ella no se le iba a tratar como esclava, ni tampoco podía ser vendida. Antes de que el soldado conquistador pudiese consumar el matrimonio, pudiese acostarse con ella o satisfacer sus deseos y casarse con la mujer, él tiene que permitirle a ella llorar la pérdida de su familia por un mes entero. Durante ese tiempo, dice la Torá, ella se tenía que afeitar la cabeza y ella se tenía que dejar crecer las uñas. Y en esos tiempos, según las escrituras de esos tiempos y la historia de ese tiempo, el afeitarse la cabeza y dejarse crecer las uñas eran rituales de luto, eran rituales de duelo, era lo que se hacía cuando alguien estaba triste, cuando alguien estaba extrañando su familia, cuando alguien, en este caso, había sido capturado. Pero los sabios sugieren otra razón adicional por tener que estar sin pelo y así ella toda fea por un mes entero antes de que se pudieran casar. Y ellos sugieren que estas leyes que se encuentran en la Torá intentan disuadir, en otras palabras, convencer al varón de quizás no casarse con esa mujer capturada. Dicen que estas leyes de la Torá están intentando hacerla lucir repulsiva para él. El mes de luto es como un periodo de espera. Es como en inglés decimos un waiting period, durante el cual el hombre tiene tiempo de reconsiderar sus intenciones con esa mujer. ¿De verdad él se quiere casar con esta mujer que está llorando, con el pelo rapado o con que no se está cuidando, que está feíta, como así decirlo? Al final de los 30 días, si él decide que no está complacido con ella,
que no se quiere casar con ella, dice la Torá, después de esos 30 días, él tiene que dejarla libre. Ella era del campamento opuesto, o sea, de los enemigos. Sin embargo, él no puede hacerla esclava, empleada. Ella no podía tener otra función. O se casaba con ella para entonces tener relaciones con ella, o la tenía que dejar ir libre. Ni siquiera la podía vender. Esta porción bíblica nos enseña varios principios que tienen que ver con nuestras relaciones de hoy en día, aún nuestras relaciones románticas, aunque nosotros no salimos a la guerra, pero son unos principios que se encuentran en la Torá que son bien tremendos y que nos hablan de la naturaleza de nuestro Padre, de la naturaleza de nuestro Elohim, que se interesa por nosotros, por nosotras las mujeres y por todo ser viviente. Y son bien tremendos. Una persona israelita, o sea, con mente hebrea, nunca debe de apresurarse para casarse. No tienes que estar apurado, apurada para casarte. Esto es un principio que lo podemos ver en la Torá. Amor a primera vista no es el verdadero amor. Y esto lo aprendemos justo esta semana cuando leemos la Torá. Antes de comprometerse en un matrimonio, las dos personas tienen que tomar el tiempo para mirar más allá de la atracción sexual, del deseo sexual, hasta que se vaya el humo de la lujuria, digo yo, hasta que se vaya el humo de toda esa atracción sexual que usualmente el hombre lo siente de una manera muy poderosa, aunque la mujer también. Pero cuando se va todo eso, lo que el Eterno nos está tratando de decir es que eso no es lo más importante en nuestras relaciones. Dice en Proverbios 31:30, y aquí se lo voy a mostrar. Engañosa es la gracia y fugaz la hermosura se va, pero la mujer que teme a Yahweh, esa será alabada. Estas leyes que hemos estado leyendo, que vamos a estar leyendo esta semana, lo que acabamos de hablar, nos enseñan a controlar nuestros deseos naturales. Nos enseñan a recordar que la persona a la que nos sentimos atraídos es otro humano, es otra humana, que no es un objeto sexual. Además, las leyes relacionadas a las mujeres capturadas nos enseñan que el sexo antes del matrimonio nunca fue y nunca es permitido por Dios. Aún en el campo de batalla, aún en la guerra, aún en la conquista de ciudades, el soldado tenía que retrasar, aguantar su gratificación por 30 días antes de que pudiera ser el esposo de esa mujer que capturó. Y cuando lo leemos suena un poco cruel, pero mientras más se estudia la Torá, nos damos cuenta que el Eterno está buscando el mejor interés, está buscando que a la mujer se le dé dignidad, se le dé honor. Él tenía que retrasar su gratificación, él tenía que esperar sus 30 días, esperar a firmar el documento de la boda, el documento de matrimonio. 10 versos abajo de donde estábamos leyendo de Deuteronomio 21:10 más o menos, vamos a estar leyendo algunas leyes que tratan de padres e hijos. Ya hablamos de las relaciones, que aún en medio de la guerra el hombre no podía satisfacer su deseo sexual porque le gustó una mujer del campo opuesto y la tomó para sí porque ya habían conquistado esa ciudad. Él no podía hacer eso, él tenía que seguir las instrucciones de Dios y esperar 30 días. Si seguimos leyendo las instrucciones de Dios para nosotros, leemos sobre las instrucciones para los padres. Y leemos en Deuteronomio 21:18 al 21. Cuando un hombre tenga un hijo terco y rebelde, que no atiende la voz de su padre ni la voz de su madre, y lo tratan de corregir, pero no les obedece, su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta de su lugar. Y dirán a los ancianos de esa ciudad:
Este, nuestro hijo, es terco y rebelde. No obedece a nuestra voz. Es libertino o glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo lapidarán con piedra, lo matarán y morirá. Y así extirparás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Son palabras muy fuertes. Dice la Torá que si un hijo se niega a obedecer a sus padres y que si vive una vida llena de lascivia, los padres lo traerán a los ancianos de la ciudad para que ese hijo sea juzgado y apedreado hasta su muerte. Y esto suena muy fuerte. Dice la palabra en Deuteronomio 21:20. Dirán, estos son los padres, le tenían que decir a los ancianos, le tienen que decir a los ancianos de su ciudad, este nuestro hijo es terco, rebelde, no obedece, o sea, un desobediente, es libertino, que en su versión puede ser que diga glotón, y borracho. La Torá habla de 5 calificaciones para que ocurriese lo que acabamos de leer. En otras palabras, para que ese resultado de muerte, que es algo tan fuerte que a los padres no les gusta ni quieren ni pensar en eso, pero tenía que haber 5 calificaciones. En otras palabras, el hijo tenía que ser terco, tenía que ser rebelde, desobediente a sus padres, un glotón, o sea, sin control, y borracho. En Lucas 7:34, y miren qué interesante, porque aquí vamos a probar que Yeshua alude a este pasaje cuando habló de él mismo en una ocasión, lo leemos en la escritura. Vámonos para Lucas 7:34. Yeshua le dice a un grupo de personas, viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen, mirad, un hombre comelón, o sea, glotón, y bebedor de vino, o sea, borracho, amigo de publicanos y de pecadores. La glotonería y la borrachera eran 2 de los criterios de la Torá que requieren poner a muerte a un hijo. Y Yeshua lo sabía muy bien. Él conocía la Torá, él es la Torá viviente. Y en realidad, Yeshua no era ni glotón ni un borracho. Y eso lo sabemos bien porque Yeshua no pecó. Yeshua es santo. Pero Yeshua habla de este pasaje que está en la Torá y se estaba refiriendo al pasaje que leemos en esta semana en Deuteronomio 21. Él estaba diciendo, ustedes me ven a mí y ustedes dicen que yo soy un glotón y un bebedor de vino, porque lo veían comiendo y lo veían tomando, y él sí tomó vino. Y él habla de este pasaje que está en la Torá para hacer contraste entre el enfoque de él en su devoción, en su misión, en su ministerio, en el reino, y el de Juan el inmersor, Juan el que nosotros llamamos Juan el Bautista. Juan solo comía langostas, miel y lo que él encontraba en su estado natural. O sea que Juan no se comportaba porque tenía otro ministerio. Juan, nuestro maestro, nuestro Yeshua, el Mesías, comía pan, tomaba vino, como una persona de la cultura de ese tiempo, como un israelita. Irónicamente, los que criticaban a Yeshua por tomar y comer pan y vino y se referían a él como un mal hijo, como un irreverente, porque míralo ahí tomando con los pecadores comida y vino, mira cómo les sirven, y le llamaban eso porque sabían que si un hijo se comportaba así se le debería de dar muerte, y siempre estaban acusando a Yeshua. Sí, sin embargo, irónicamente, los mismos que criticaban a Yeshua por tomar y comer, que le llamaban glotón y borracho, qué atrevimiento, ¿verdad? Decían que Juan el inmersor, que no lo hacía, que era mucho más estricto en cuanto a su religiosidad, su moralidad. Juan hablaba de renunciar a las cosas terrenales. De él decían que estaba endemoniado, que tenía demonios.
decían, demonio tiene. Yeshua se refiere a eso en Lucas 7:33, el verso anterior al que acabamos de leer. Él le dice al pueblo, porque él estaba muy claro en la agenda de los demás. En Lucas 7:33 dice, porque vino Juan el inmersor, que no come pan ni bebe vino, y ustedes le dicen, demonio tiene. En otras palabras, a él le decían que era un glotón y un borracho, y a Juan decían, no, ese tiene demonio, aunque no hacía eso. También se oponían a Yeshua porque no practicaba tan estrictamente como lo hacía Juan el Bautista. Los enemigos del mensaje y los propósitos de Yeshua lo acusaban y lo trataban de asociar con el hombre rebelde o el hijo rebelde o el hijo malo de Deuteronomio 21. Muchos teólogos opinan que las indirectas o las cosas que le decían a Yeshua se estaban refiriendo a este pasaje que estamos estudiando hoy. El mandamiento de apedrear al hijo terco y rebelde tiene la reputación de ser uno de los más severos de la Torá. Los Pastor Elena. Se fue del aire la pastora Elena. Se fue del aire. Sí, parece que se le cayó el internet. Ay, es que el internet ha estado malísimo esta semana. Sí. Bueno. La palabra libertino tenía también que ver con lo que dijeron. Se junta con los borrachos, se junta con los pecadores. ¿Sabes? Un hijo libertino era un hijo, por así decirlo, que se reunía con inconversos, con gente de otro lado, con personas que no eran practicantes de la Torá, sino desobedientes. Es una de las razones. No sé si ella ha logrado todavía, ¿verdad? No ha entrado la pastora Elena. Todavía no ha entrado, pero bueno, sí quería también añadir que así mismo como explicaba la pastora Elena, que cuando le estaban diciendo a Yeshua que él era glotón, que era un bebedor, era con las ganas de acabar con él, de acabar con su vida, porque la realidad era buscarle la quinta pata al gato para poder eliminarlo y sacarlo del juzgarlo. Exacto. Apedrearlo y matarlo. Increíble, porque yo en mi mente jamás había puesto ese mandamiento y eso que estaba ocurriendo. Qué cosa tan tremenda. Bueno, Amada, todavía estamos en live en Facebook, no sé si entonces ahí está la pastora Elena. Tuve problemas con el internet, nunca me había pasado. Dice que está inestable mi conexión, quiere decir que estoy siendo atacada, pero puedo seguir. Ahí estuvimos conversando, Pastor Miguel y yo. Sí, Gloria a Dios. Así que cubrimos tu espacio. Gracias, se lo agradezco. Okay, pastor, arranque. Bueno, yo estaba diciendo o estaba explicando
que este mandamiento del que leemos esta semana, que es tan tremendamente fuerte, donde manda a los padres a llevar a su hijo a los ancianos para decirle que es un terco, un rebelde, un glotón, un borracho, y tiene cinco características de lo que es un hijo que debe de ser apedreado. Pues los rabinos opinan que es usado más que nada para recordar a los padres, porque así se asustaba todo el pueblo de Israel, se asustaba mucho y recordaba su responsabilidad ante el Eterno de criar a sus hijos de manera recta y correcta, cosa que hoy en día, ya que siempre vamos en esta clase a aplicar lo que estamos aprendiendo en la Torá a nuestra vida, nos damos cuenta que hoy en día muchos padres, desafortunadamente por tener que ir a trabajar y por razones diversas, tienen que dejar a sus hijos o no pueden criarlos enseñándole la Torá y enseñándole y disciplinándole y enseñándole que hay unas consecuencias graves por desobedecer al Eterno. Y yo les decía también que nos recuerda a nosotros que todos somos hijos desobedientes y rebeldes. Por lo tanto, por eso dice, ¿verdad? En el Brit Hadashah, en Romanos 3:23, que nosotros merecíamos una sentencia de muerte ante la corte celestial, pero cuando llegamos a Yeshua, pues nos entendimos y se nos reveló que aunque la paga del pecado es muerte, separación de Dios, y nosotros éramos o somos pecadores, pero nosotros tenemos la vida eterna. Otra vez. Sí, parece que se volvió a caer. Dice que está todavía ahí conectada, pero parece que el internet de la casa de ella sí está fuerte. Se está cayendo. Pastora, si quiere, dele un mute, que le tiene mute. Ahí le acabo de dar. Ahora Sí. Pues una de las razones por la cual Dios daba ese tipo de leyes que están vigentes en la Torá, y de hecho yo no sé si ustedes recuerdan que el hermano Zacarías dijo que cuando Yeshua viniera a reinar, nosotros tenemos que entender que cuando habla de que él gobernará con vara de hierro, es precisamente porque Yeshua va a reinar de acuerdo a la Torá. O sea, las leyes del reino son la Torá. Ahí no va a haber tal cosa como un tipo de democracia que nosotros conozcamos. Tampoco van a haber votaciones a ver cuál presidente vamos a sacar. Tampoco van a haber plataformas políticas de este político y del otro de su manera de gobernar, sino que el gobierno de los cielos es la Torá. Ese es el reino de los cielos, es la Torá, no es otra. Y por eso es que es obligatorio, cuando Yeshua esté reinando, son obligatorias las fiestas. Los presidentes tienen obligatoriamente que ir a celebrar las fiestas y subir a Jerusalén, obligatorio, igual que en la Torá se obligaba al pueblo a subir. Y una de las cosas que vemos y estudiamos es que Dios dice, y el que no esté en estas reuniones establecidas y en estas fiestas y en estas conmemoraciones era cortado de Israel. Quiere decir, era eliminado, perdía la promesa, perdía los pactos, perdía la ciudadanía, lo perdía todo. Y así es que es el Señor en cada una de sus mandamientos. Cuando Él dice, un hijo malo, desobediente, rebelde, comelón, bebedor, glotón y libertino, era que él vivía a la manera de él, y libertino a su manera. Ese hijo había que darle muerte.
Y luego dice, ¿por qué? Dice, para que quites el mal de Israel. Porque la maldad, cuando hay una manzana podrida, se va pudriendo las otras. Si no hay una persona así, pues naturalmente, si todo el mundo se está portando bien, pues hay más posibilidad, ¿verdad?, de que se viva una vida tranquila, una vida en paz, una vida de gozo, haya shalom en la nación y todo esto. Y casi todas las reglas que nosotros vemos del Señor, de los mandamientos, de los preceptos y estatutos del Señor, pues tienen que ver con mantener al país, a Israel, en un shalom. No sé, pastor Miguel, si quieres añadir algo. Sí, que quería añadir, pastora, que es bueno también connotar que los que tenían la autoridad o tenían el mandato eran los padres. ¿Por qué eran los padres? Porque los padres, más que nadie en el mundo, amaban a ese niño, aunque era malo. Los padres tenían la responsabilidad de llevarlo a los ancianos, reconociendo que el hijo era malo y sabiendo lo que iba a ocurrir, porque ellos sabían la ley. O sea, la ley te decía lo que iba a ocurrir. Entonces, esto connota las responsabilidades como padre tenemos de criar a nuestros hijos, porque también llevar a nuestros hijos a que sean juzgados de esta manera es porque reconocemos que también parte de lo que queremos hacer, de lo, ¿verdad?, de enseñarle a ese niño ya llegó un momento donde no quería escuchar, ya entonces se salió de las manos de los padres y ya hay una decisión, y la decisión que se toma es, si los jueces dicen apedrearlo hasta que muera, sí acabó lo que se daba, pero los padres tenían esa responsabilidad. Yo me imagino que no recuerdo si hay una edad, pastora, una edad donde ya esto para, donde ya los padres no tienen decisión de, no recuerdo, pero sé que tiene que haber, hay un... Supuestamente hasta los 30 años. Wow. Por eso es que Yeshua espera hasta los 30 años, cuando él llega adulto, para empezar su ministerio. Mientras tanto no pudo. Porque los padres tenían entonces autoridad sobre. De hecho, a los 30 años es que uno empieza a pensar y a razonar. Wow. Increíble. Las personas hacen muchas locuras antes de los 30 años. A los 30 años como que pegan freno y dicen, espérate, déjame analizar el asunto. Eso sí. Y es cómico que los muchachos se creen que a los 14 años saben mucho y, y no saben nada. Lo que saben es meter la pata, ¿verdad?, como dicen por ahí. Pero es así. Es así. Y es triste, pero nosotros vemos que cuando los padres no hacían lo correcto, el Señor se molestaba, como en el caso de el sacerdote Elí con los hijos. O sea, dice, no le fue estorbo. Nosotros, los padres, tenemos que ser estorbo a los hijos. Y el pastor también, porque nosotros estamos en una posición de autoridad delante de Dios. Y a veces uno ama tanto a los hijos que les deja pasar muchas cosas y después vemos las consecuencias. Porque no los disciplinamos nosotros por pena, pero después caen en una prisión y allí sí los disciplinan. Allí comen a la hora que les dice el sistema, se levantan a la hora que el sistema dice, ¿verdad? Se bañan a la hora que el sistema dice. Todo lo que un padre debió de haber hecho con un niño pequeño. Wow. Así es. Pastor Elena, todavía estamos live. Qué bueno que regresó. No sé si quiere terminarlo. ¿Cómo está el internet? Si me lo permiten, ya ustedes tocaron mucho de lo que yo iba a decir, así que gloria al Eterno. Perdónenme, pero aquí ha pasado algo que me he quedado sin internet 2 veces. En Efesios 6:1, Rab Shaul le dice a los jóvenes y le aconseja, obedezcan en el Señor a vuestros progenitores. O sea, porque esto es justo, dice,
el apóstol Pablo. En las escrituras y por todas las escrituras leemos que es muy importante obedecer a nuestros padres y que si un hijo resulta desobediente, como ya hemos leído esta noche, pues podría ser juzgado y que hay unas consecuencias graves. Algunos rabinos y algunos en el Talmud dice que nunca en realidad hubo un caso, yo no sé, con las 5 características esas de un hijo que merece la muerte, pero como quiera, sabemos que esa ley es un aviso claro y justo a los padres, a nosotros los padres de los muchachos, de los hijos. Algunos padres nos hemos hecho y nos hacemos los desentendidos cuando nuestros hijos desobedecen o cuando no se portan bien. La Torá, el Señor, quiere que entendamos que los padres no podemos ser padres permisivos, o sea, que permitamos lo que sea. Eso no es una opción para el pueblo de Dios, para un verdadero israelita. Muchos padres hoy en día, si aplicamos esta porción de la Torá, pues toleran la desobediencia y piensan que la rebelión es, bueno, eso es parte de la vida del teenager, como dijo la pastora. En inglés hay un refrán que dice, kids will be kids, los niños van a ser niños, todo el mundo fue un niño, pero a nosotros, Dios espera, nuestro Elohim espera que nosotros no toleremos la desobediencia. Nosotros, la palabra nos enseña en el libro de Proverbios que un hombre que no disciplina, no puedo compartir el screen, pero no importa, yo voy a seguir porque hoy ha sido una noche especial. Un hombre que no disciplina a su hijo o su hija, pues los aborrece. Es más, la palabra dice que un padre que no disciplina a su hijo o a su hija, pues los odia. Son palabras fuertes. Un hombre que ama a su hijo o ama a su hija, los disciplina diligentemente. Y como yo he hablado antes con líderes y con nuestros hermanos en la Quejilá, esta disciplina diligente cuesta. Tiene un precio, toma tiempo y es costoso porque te cuesta mucha energía, pero vale la pena. La corrección también, dice la palabra en Proverbios, que esa corrección que le damos a nuestros hijos les dará a ellos sabiduría. Ellos crecerán en sabiduría. Y ahora sí, pues podemos compartir la pantalla. Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. En otras palabras, un hijo que no se corrige, que no se disciplina a tiempo, tarde o temprano avergonzará a sus padres. Otro proverbio dice que la disciplina no lo matará, pero que si no lo disciplinamos, nosotros podemos librar su alma del Seol, porque las consecuencias, como decía nuestra pastora, van a ser graves. No escatimes corregir al muchacho. Si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y ese es el trabajo de nosotros los padres. Ese trabajo no se puede pasar a la escuela, a los maestros, a los pastores, a la quejilá. No, ese es el trabajo de nosotros los padres con nuestros hijos. Y cuando leemos la Torá, nos recuerda que hay unas consecuencias graves para los hijos rebeldes y nosotros tenemos que tomar acción antes de que sea muy tarde. Nosotros somos los responsables de criar a nuestros hijos de manera correcta ante Elohim. Si no los hacemos, nuestros hijos inevitablemente pagarán las consecuencias. En este tiempo o en el tiempo venidero, dice la palabra. El mandamiento de apedrear a un hijo rebelde parece ser demasiado irrazonable, demasiado duro. Pero en la historia leemos de un perfecto ejemplo. En la historia del rey David, leemos que David, el rey David, aunque Dios lo escogió y lo ungió para ser rey de Israel, él no cumplió con su responsabilidad de criar y de disciplinar a sus hijos.
La pastora mencionó a Samuel, de un ejemplo en David. Él amó tanto a sus hijos, tanto que los amó, que eso no es amor, pero para nosotros tal parece que sí lo es, que no los disciplinó mientras eran jóvenes, o tal parece que no los disciplinó. Dice la palabra en Proverbios 13:24 que el que ama a su hijo temprano lo corrige. El estilo de ser padre del rey David, cuando leemos las escrituras vemos que hay varios ejemplos de sus hijos que tuvieron, unos cuantos de ellos, porque él tuvo muchos, pero unos cuantos tuvieron un fin trágico, un fin horrible por ser malos hijos, pero la palabra nos enseña que fue también porque David no los disciplinó a tiempo. Él tuvo un hijo que se llamó Amnón. Ese fue el mayor, ese fue el primogénito de David. Y ese hijo de él violó a su media hermana Tamar. Yo no sé si ustedes se recuerdan de esa historia, pero un hijo de David violó a su media hermana, o sea, la hermana que tenía otra madre, pero el mismo padre. Y David no hizo nada al respecto. También David tuvo otro hijo que se llamaba, y ustedes van a saber quién es, Absalón. Este era el hermano de Tamar. Él mató a Amnón, al que violó a su hermana, para vengarse de la violación. Y David no bregó bien, no hizo bien con esta actitud de vigilante de su hijo Absalón. Lo único que él hizo fue exiliar a Absalón temporariamente por un tiempo. Eso hizo que Absalón eventualmente fuese el líder de una rebelión en contra de su padre David. Los soldados de David eventualmente lo tuvieron que matar a espada, a Absalón. Entonces el hijo de David, Adonías, otro hijo más, trató de usurpar el trono de David y Salomón lo tuvo que mandar a matar, también a espada, por su rebelión. Tal parece que los hijos que son rebeldes jóvenes y que no se corrigen y no se disciplinan a tiempo, siguen siendo hombres y mujeres que no les van a tener un buen fin por su rebeldía. La Biblia dice que David nunca amonestó a su hijo. Dice que nunca le preguntó por qué. Y esto sí lo quiero compartir con ustedes porque está muy interesante este verso. Es un verso pequeño de una línea, pero que nos habla mucho sobre la actitud de un papá que disciplina a sus hijos. Y se lo voy a enseñar aquí. Y esto se encuentra en Primera de Reyes 1:6. Dice la palabra, y su padre nunca lo había amonestado, refiriéndose al hijo de él que se llamaba Adonías. Su padre nunca lo había amonestado diciéndole, ¿por qué actúas así? Entonces el Eterno espera que nosotros le pidamos cuentas a nuestros hijos y le digamos y los confrontemos y le digamos, ¿por qué estás actuando así? Quizás si David hubiese disciplinado a sus hijos, como acabamos de leer, si los hubiera confrontado, si les hubiera dicho, ¿por qué tú estás actuando así? Eso no es una manera correcta de actuar. Claro, eso hay que hacerlo cuando son jóvenes. Pues él les hubiera reprendido ese mal comportamiento, los hubiera castigado por su desobediencia y quizás les hubiese salvado sus vidas. Y todo esto lo aprendemos solamente de una pequeña porción de la parashá de esta semana, de la porción de la Torá. Hemos aprendido que en nuestras relaciones personales no podemos dejarnos llevar por lo que sentimos en la carne, no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones, que aun cuando un soldado capturaba a una mujer del otro bando, o sea, del otro campo, de otra ciudad, él tenía que esperar un tiempo, que hay unas pautas a seguir, porque en realidad el Eterno quería que él pensara 2 veces antes de meterse en una relación con una mujer de otra ciudad. Y eso es bien tremendo, eso nos habla mucho a nosotros de cómo no nos debemos dejar llevar por
lo que sentimos en la carne, que siempre tenemos que esperar un tiempo a ver si lo que estamos haciendo es la perfecta voluntad de Dios, de nuestro Elohim. También aprendimos esta semana, estamos leyendo en nuestra parashá, que a los hijos rebeldes y tercos no les espera nada bueno, y que hay reglamentos y que hay mandamientos que Dios estableció y que sirven para alertarnos, para disciplinar a nuestros hijos a tiempo, a nuestros nietos a tiempo, para que ellos aprendan que el buen consejo de un padre es que respeten a las personas mayores y que obedezcan a Dios. Nosotros con la disciplina vamos a enseñarles a ellos a temer a Dios, y eso va a hacer a nuestros hijos más sabios. Que ellos pudimos siempre en el pasado nos hemos agarrado, ¿verdad? De que Yeshua pagó por nuestra rebelión, por nosotros ser malos hijos, por nosotros ser tercos. Pero ahora en la Torá estamos aprendiendo de que sí, eso es verdad, que sí, Él nos reconcilió con el Padre, que sí somos Israel, pero que la bendición solo nos alcanza y que la bendición solo llega cuando cumplimos con los mandamientos del Eterno. Así que sigue en función el hecho de que tenemos que ser buenos hijos y que debemos de seguir las instrucciones del Eterno, tanto en nuestras relaciones románticas y matrimoniales y con nuestros hijos y nietos. Eso fue solo una pequeña porción de la parashá de esta semana, pero yo espero que les haya ministrado. Si alguien que nos escucha o nos está viendo por Facebook Live, está en el área de Miami, Florida, y está buscando una congregación de raíces hebreas donde se puede congregar, pues mándenos un mensaje en privado o puede buscarnos en primiciasministries.com para que nosotros le demos la dirección y la información para que se una a nuestra quejilá. También si quiere recibir la parashá de la que estamos aprendiendo hoy, con mucho gusto se lo podemos mandar. El Señor los bendiga grandemente. Shalom, shalom.